Hoy les voy a explicar los 5 argumentos más comunes que te dicen los religiosos, los creativistas, los teístas, los cristianos para defender la existencia de Dios. Somos testigos de Goku aquí. Los presentaré tal y como los formulan ellos. Y luego los analizaré y los criticaré según la perspectiva científica y filosófica. ¿Qué? ¿Estás retándome? Número 1. El argumento cosmológico. El origen del universo que apareció de la nada o que vino a existir de la nada. Y la creación del tiempo y el espacio. Ojo con el tiempo, que este es el problema que los cristianos nunca van a poder resolver. Los cristianos, teístas, creacionistas argumentan de que todo tiene una causa, pero ignoran que hay muchísimos diferentes tipos de causalidades. Por ejemplo, mi causa fue que mis padres tuvieron sexo y ahí nací yo. Ahora, si todo tiene una causa, Dios también tiene que tener una causa. ¿Qué fue lo que causó Dios? ¿O Dios es la causa sin causa? ¡Ya nos exhibiste! Eso es lo que cualquier teísta que cree en el Dios de la ignorancia te va a decir, porque no tiene una manera de explicar algo. Entonces su neurona cliquea y dice ¡magia! Cuando no tienen ninguna manera, ningún método de demostrar la causa sin causa. Nosotros tenemos un modelo. El modelo científico tiene una causa de la expansión del universo, que es el Big Bang. Pero ¿tú sabes lo que tienen los teístas, los cristianos? No tienen nada. Lo único que tienen es la fe. Y la fe es la excusa que la gente da cuando tienen que creerse algo sin evidencia. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. ¿Qué cosa es el Big Bang? El Big Bang es la teoría de cómo fue que empezó a expandirse el universo. Literal, no podemos ir más para atrás porque no había tiempo. Es literal el inicio del espacio y el tiempo, porque todo lo que es la materia y la energía, todo estaba denso a temperaturas infinitas, pero de la nada empezó a expandirse. Porque según la primera ley de la termodinámica, que gracias a la primera ley de la termodinámica tenemos los carros, tenemos calefacción, tenemos aire acondicionado, tenemos todo lo que necesita energía, todo lo que necesita combustible, porque no tenemos una fuente de energía infinita. Es imposible sacarla porque la energía solamente puede ser transformada, y en el proceso de transformar energía pierdes energía. La energía y la materia no pueden ser creadas o destruidas, pueden ser transformadas. Después del Big Bang, la energía total del universo observable es constante desde los inicios. Se transforma desde radiación a partículas, a átomos, y ahí llegamos a las estrellas y todos los procesos naturales. Al ver visto esto, nosotros no necesitamos ningún tipo de creador, porque la física completamente prueba que ya nosotros existimos y todos estos procesos son posibles. Pero todavía los teístas tienen que probar cómo su proceso, que es el proceso de creación, es posible. Hasta ahora no lo han podido hacer. ¿Cómo un creador no puede tener causa? ¿Cómo un creador pudo crear el tiempo si no había tiempo? ¿Dónde cabía un creador si no había espacio? Incluso estando fuera del tiempo, necesita un tiempo para iniciar un proceso. Entonces siempre tuvo que necesitar tiempo y siempre tuvo que haber espacio. Estas son preguntas críticas que ningún teísta tiene las respuestas. Entonces, en vez de hacer una investigación, como siempre digo, levantan las manos y dicen, el Magias lo hizo todo. Número 2, diseño inteligente. Te van a decir, no, porque nosotros vemos una arquitectura y nosotros vemos la complejidad de esa arquitectura. Este es un ejemplo que lo veo cada día más, que la gente se fija en los ojos y la complejidad de los ojos y dicen, pero mira esta complejidad, esta perfección. Brother, si los ojos todos fueran perfectos, no tuviesen astigmatismo, la gente no estuviese ciega, la gente no viera doble, la gente no perdiera la vista así por el parto. Hay millones de cosas que hacen de que los ojos tengan miles de imperfecciones, pero la gente no. La gente se fija en alguien que tiene los ojitos lindos y le miran la forma y se quedan ¡wow! Pero no se fijan en las imperfecciones que acabo de decir. Nosotros tenemos evidencias de que arquitecturas las hacen arquitectos, las hacen humanos. Tenemos los planos, tenemos todo. ¿Cómo tú diferencias entre una presa creada natural por un castor o una pila de palitos y algo que está deteniendo el agua? ¿Cómo tú determinas eso? Ellos te van a decir que hay un creador inteligente, que todo está hecho a la perfección, cuando básicamente toda la evidencia que tenemos en el mundo, en el universo, es que todo es random y el universo tiende a ser caos. Si este mundo estuviese tan perfecto para nosotros o está creado con nosotros en mente, pues nosotros podemos agarrar un humano y ponerle en el medio del Amazonas, que a ese humano le voy a dar 3 días de supervivencia. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.
Si no lo mata una infección, si no lo mata un animal, si no lo mata al mismo tiempo algún deslice de tierra, hay millones de cosas que te matan en el mundo. Las personas que te dicen, oh, este mundo es perfecto, mira cómo está, mira qué bonito, esa persona nunca ha pasado trabajo en su vida, nunca ha tenido un familiar con una enfermedad mental o nunca un proceso natural como una inundación, como un huracán, como un tornado le ha quitado la vida a algún familiar. Porque un Dios que inteligentemente crea estas cosas para hacerle daño a la gente, o es un Dios no todopoderoso o no es bueno. ¿Qué chucha eres tú, huevón? ¿Qué chucha eres tú? Ahí es donde surge el problema del sufrimiento y un Dios bueno. Un Dios bueno pudo haber hecho todas las especies del mundo herbívoras que se alimenten de las plantas, solamente que no tengan necesidad de comerse los unos a los otros. Un ser inteligente que nos quiere a nosotros y que quiere la prosperidad de nosotros, no crea depredadores que nosotros durante el transcurso de la historia tuvimos que defendernos de los leones, de las panteras, para nosotros poder sobrevivir. Incluso nosotros aprendimos a comernos otros animales en vez de nosotros ser recolectores o sembradores. Por ende, tienen que hacer sufrir a esos animales para poderse alimentar y para poder sobrevivir. Hay depredadores que no aportan nada a la humanidad, que nosotros mismos no los comemos, pero igual la función de ellos es comerse a otros animales y causar sufrimiento. Como el caso del pez león, es una especie invasora que lo que hace es destrozar ecosistemas sin ninguna razón. En el caso todavía de los pez leones, la gran mayoría de los animales no pueden comérselo porque tiene un montón de púas y tiene veneno, y los únicos que los podemos controlar somos nosotros, los humanos. Nosotros tenemos que cazarlos a ellos para poder salvar los ecosistemas que ellos destruyen, porque no paran de comer y no paran de reproducirse. Los mosquitos no tienen ninguna función y transmiten malaria, transmiten dengue y millones de enfermedades. No tienen ningún propósito para los humanos. Viruses matan a las personas, causan pandemias, matando a millones sin ningún tipo de beneficio humano. Toda la evidencia y toda la ciencia nos indica que esto no es un Dios inteligente, porque un Dios que nos tiene a nosotros en mente y quiere la prosperidad de nosotros, no inventa estas cosas. Eso se le llama estrategia. Hace un mundo que no nos hace daño a nosotros, que no nos causa cáncer, que no nos causa enfermedades. Un mundo donde no hay depredadores. Todos nos alimentamos de los productos de la tierra y de los productos de su creación sin necesidad de hacer sufrir a nadie. Y si nos quiere juzgar, pues que nos juzgue por las acciones, porque esas son las cosas que nosotros podemos controlar. Pero nosotros no podemos controlar un cáncer, una enfermedad mental, una catástrofe natural. Por tanto, no es producto de un diseño inteligente. Es un diseño natural por caos, donde la especie más preparada y la más evolucionada es la que triunfa. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Los científicos, por más de que buscan y buscan y buscan, no encuentran una evidencia de que un Dios haya creado estas cosas. No quita la posibilidad, pero ¿qué necesidad tiene una persona de creer cuando no tiene evidencia? Aquí es donde surge la falacia de todos los creyentes. Tú no puedes probarme a mí que no existe un Dios, por tanto Dios existe. Maravillosa jugada, jugó magníficamente la partida entera. Eso es algo súper estúpido porque yo puedo hacer lo mismo. Tú no puedes probar que hay una cafetera dando vueltas alrededor del sol. ¿Puedes? El peso de la verdad está en la persona que hace la aclamación. Si una persona dice, ¿existe un Dios? Pues tú tienes un trabajo de demostrar algún tipo de evidencia que lo haga. Si no lo puedes hacer, pues el peso de la verdad cae sobre ti, no en los ateos. Yo no tengo ninguna necesidad de creer en eso hasta que se demuestre lo contrario. Y esa es mi posición. Yo estoy abierto a que alguien me demuestre o que haya algo, pero hasta ahora no lo han podido hacer. La ciencia solamente se desprueba con más ciencia, pero ninguna vez ningún tipo de religión ni ningún tipo de creencia supernatural ha podido demostrar la ciencia mal. Los religiosos agarran la ciencia para tratar de meter a Dios en esa ciencia que otras personas se han tomado el tiempo, se han dedicado toda su vida a tratar de demostrar y aprender cosas nuevas. Número 3. Fuimos creados en la imagen de Dios. La persona que te dice esto no cree en la evolución, y es lo que voy a tocar ahora, ya que estábamos hablando de los depredadores, de las cosas naturales, pues vamos a hablar de la evolución. La evolución es algo que cristianos también aceptan, en el caso de los católicos, teístas también lo hacen, en el caso del clásico dios del teísmo. En el caso de ellos, pues básicamente lo único que creen es un creador que creó todas las leyes y se olvidó, como un padre ausente. Ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no.
Pero en este caso los cristianos, los musulmanes, los judíos son los que te van a decir esto, que nosotros fuimos creados en la imagen de Dios. No tienen ningún tipo de evidencia para estas cosas, pero los científicos que se tomaron el tiempo para analizar fósiles, para analizar el ADN, que es la prueba más grande, son los que están incorrectos. La gran mayoría de personas y la gran mayoría de los pastores estos que se la pasan diciendo de que nosotros no pudimos haber venido de una célula, son la gente que tienen la evolución completamente mal. Eso es lo que ellos se refieren, es el abiogénesis. La evidencia nos dice que la vida comenzó en el agua. Organismos empezaron a formarse por culpa de ya sea metabolismo, ya sea polimerización, ya sea síntesis prebiótica. Lo único que está por demostrarse en el abiogénesis es la primera forma de vida, que de ahí evolucionaron todas las demás. Pero la evolución es 100% real y demostrable. ADN y la genética son pruebas contundentes de que nosotros venimos de animales y que tenemos ancestros comunes, específicamente de otros primates. Nosotros tenemos las mismas características de los primates más grandes, que de ahí nosotros somos evolucionados. Simios imbéciles. Incluso nosotros tenemos ahora mismitico apariencias con primates de la actualidad. La forma del cráneo, tenemos las mismas teticas, bailamos iguales que ellos. Nos reproducimos casi igual que ellos, compartimos casi los mismos órganos, compartimos hasta cromosomas. No solamente con los primates, pero también en el caso de los cerdos, la piel de los cerdos es bastante parecida a las que tenemos nosotros. Incluso tengo un amigo que perdió su oreja y le pusieron una oreja con piel de cerdo. Y la oreja parece humana, o sea, es una cosa... Nosotros somos especies sociales, somos mamíferos sociales, como también son ellos. Ellos tienen su jerarquía, tienen a un primate que es el que manda, tiene todas las demás, o sea, tiene el macho dominante que tiene las cosas. Así empezamos nosotros, así empezó la sociedad. Hay primates que hasta en la actualidad pueden usar herramientas y hasta nosotros le podemos enseñar lenguajes. Tenemos el caso del retrovirus. Les voy a poner un ejemplo de retrovirus, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, que es transmitido por relaciones sexuales. Si la madre lo tiene, hay un chance de que un niño lo pueda tener. Es transferido porque altera el ADN de ese niño. Cosa que está bien cabrona que un Dios inteligente haga esas cosas, porque un niño puede morir por algo que no tuvo la culpa y por algo que él creó, supuestamente, pero no me quiero desviar. Pues nosotros compartimos retrovirus con todos los primates habidos y por haber, de todo nuestro árbol de descendencia. Eso es clave, que nosotros venimos de los primates, no venimos de la creación de Dios ni por la imagen de Dios. Nosotros hemos comparado el ADN de los fósiles de esos primates con los que tenemos nosotros y compartimos un montón de esos virus. Ya de por sí eso es una prueba irrefutable que nosotros venimos de los grandes primates. Ahora les voy a poner ejemplos bien sencillos para que puedan comprender la evolución de los años. En el caso de nosotros, el simple hecho que nosotros nos erizamos y la piel se nos pone de gallina es porque nuestros antepasados tenían bastante pelo. Yo fui operado de un órgano que ya nosotros no utilizamos, que es el apéndice. El apéndice tenía una función antes de procesar algún tipo de comida, ya no nosotros necesitamos, y por culpa de la falla de la creación y el fracaso de Dios, nosotros tenemos ese apéndice que causa millones de muertes en países donde no existe la medicina, donde no se lo pueden quitar, y eso es una tragedia. Órgano perdido completo por la evolución. ¿Alguna vez ustedes se han caído y se han dado duro aquí atrás en el coxis? Pues el coxis es un hueso donde antes nosotros teníamos una cola. Venimos de los primates y esos primates tenían cola. A este enano le ha crecido la cola de nuevo. Miren mis orejas, yo puedo mover esta oreja. Pues nosotros, como éramos monos, nosotros podíamos mover las orejas, justo como lo hacían ellos. Las muelas del juicio antes las utilizaban para masticar nueces grandes. Ahora mismitico nosotros nos las sacan porque nos empujan los dientes, porque ya no tenemos la misma contextura que tenían los antepasados. No tenemos el mismo tamaño de la quijada como lo teníamos antes. Ahora les voy a poner ejemplos de otros animales. Mira, tenemos las ballenas, por ejemplo. ¿Cómo tú explicas las ballenas? Las ballenas no son peces, las ballenas son mamíferos. Tienen hasta nariz. La nariz la tienen aquí arriba y tienen que ir a buscar aire. Además de eso, hace 50 millones tenían pies y ellos tuvieron una vida marítima, y con el transcurso de los tiempos esos pies se transformaron en aletas. ¿Qué evidencia nosotros tenemos de esto? Las ballenas tienen pelvises, tienen caderas, una cadera que está completamente suelta de la misma columna vertebral, ya no forma parte, pero todavía conservan esas caderas sin tener pies, y esas caderas no tienen ninguna función actual a no ser en raros casos para reproducción. Lo mismo pasa con las focas y los leones marinos, que vienen básicamente de perros o osos que transformaron
Esas las manos que tenían separadas las formaron en flippers, en aletas. Ahora mismitico ni siquiera caminan bien en la tierra y tienen que arrastrarse. Eso demuestra la transición completa. Las serpientes descienden de lagartos con patas. El libro de la Biblia dice que Dios le quitó los pies a la serpiente porque la serpiente le dijo, que en ese caso Satanás era la serpiente, le dijo a Adán y Eva que se comieran la fruta. Lo cual Dios, el tipo más justo del mundo, comete la injusticia de quitarle los pies a todas las serpientes. O sea, no castiga a Satanás. Satanás, que fue el que se transformó en una serpiente. No, Dios, como es un tipo estúpido, se la agarró con todas las serpientes que no tienen la culpa, que son simplemente animales. Se la agarró con ellas porque Satanás se transformó en una. Eso es para que vean lo ridículo que está ese libro. ¿Tú pintaste esto? Sí, fui yo. ¿Y llamas a esto una pintura? Sí, por supuesto. Dime con franqueza, porque quisiera entender. ¿Por qué dices que eres pintor? Tenemos aves que vuelan y aves que no vuelan. Los avestruces, los kiwis, los pingüinos no tienen esas alas para poder volar. Evolucionaron de una manera completamente distinta a las aves que vuelan. En el caso de los pingüinos, sus alas se convirtieron en aletas que los ayudan a nadar, no a volar. Los pingüinos me la van a mascar. Kawasaki, Kago, Crico y Stripper. Los manatíes, algo que vemos aquí en la Florida, son descendientes de elefantes, incluso en sus mismas paletas o aletas, como quiera que le digan, tienen uñas que representan sus antepasados. Ahora mismo estaba editando y se me olvidó incluir los murciélagos porque en la Biblia dice que los murciélagos son aves cuando son mamíferos. Y esos murciélagos son unos mamíferos que desarrollaron alas de su propia piel, que ni siquiera tienen plumas. Eso es para que vean otra ridiculez más que existe en ese libro. Y tengo muchísimas más, así que suscríbanse aquí en el canal para que vean todas esas cosas, para que ningún religioso les venga a meter un cuento de nada. Número 4. La moralidad. Esta es la que más me gusta a mí. Dicen que la moralidad y las cosas buenas que tienen las personas viene de Dios, que Dios es la fuente de todo lo bueno, que la moralidad es objetiva y no subjetiva. La moralidad objetiva básicamente es que hay bien y mal absoluto, que no tiene nada que ver con la mente de Dios. Pero si las cosas vienen de Dios y Dios es un agente inteligente, es subjetiva, porque viene de la mente de Dios, viene de lo que Dios cree que es bueno y es malo, no es algo que existe sin Dios. Ahí ya de por sí hay un fallo general en la terminología de lo que es moralidad objetiva y subjetiva. Yo les voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Matar a alguien es bueno o es malo? La gran mayoría de las personas te van a decir que es malo. Y no siempre tienen la razón. Matar a alguien en defensa propia o en la defensa de alguien que no se puede defender es totalmente moral. Esta y más son una de las razones por la que la moralidad, como pienso yo, es situacional y no viene de Dios. Porque les voy a poner este ejemplo. Hay dos vías de trenes. En una está tu esposa con tu hija en las manos, pero en el otro carril está lleno de niños. Y tú tienes en tu mano la palanca que te va a decir para dónde va a pasar el tren. Para dónde está tu esposa y tu niño, o donde hay uno lleno de niños. ¿Qué haces tú? Esto es algo bien difícil, esto es un problema gigante. Si la moralidad de Dios, simplemente Dios te va a decir que no tires la palanca porque entonces tú eres el que te vas a ir al infierno porque vas a causar 2 muertes. En el caso de otra denominación va a decir de que jales donde sea que haya menos daño. Pero ¿dónde está el menor daño? El menor daño está en tu familia, que la vas a perder, o en los otros niños que no conoces. Esto es un problemón que ningún cristiano va a saber hacerlo. Si Dios es la fuente moral absoluta, ¿por qué se comporta como un demonio en toda la Biblia? ¿Por qué Él permite, ordena, incluso a Abraham, que mate a su primer hijo? Estaba editando y se me olvidó lo más importante, que Dios ordena la destrucción de los Amalekites, donde mata a las mujeres, a los niños y a los recién nacidos. ¡Qué trucazo!, ¿no? ¿Por qué ordena el genocidio de toda la humanidad? Por haberse arrepentido de haberlos creado. Imagínense la lógica de un Dios que se arrepiente. Un Dios, un ser perfecto, aceptando que cometió un error. También envía plagas para niños inocentes de Egipto. En Éxodo 12:29 castiga a David, y la manera que castiga a David es matándole a su hijo, que el hijo no tuvo la culpa, y haciendo que las mujeres sean violadas por sus prójimos, que de hecho el prójimo es un hijo. Está habilitando el incesto entre las familias. Uno de mis pasajes principales, específicamente porque yo soy padre de 2 hijas, en cualquier versión vas a encontrarte el mismo verso. No necesitas uno, no necesitas interpretación. Estas son las leyes que un ángel les dio a Moisés. Si un hombre se casa con una mujer, tiene relaciones sexuales con ella y luego la desprecia y la acusa de mala conducta y difama su nombre diciendo: yo me casé con esta mujer, pero cuando tuve relaciones sexuales con ella encontré que no era virgen. Los padres de la joven mujer deberán tomar y llevar
prueba de la virginidad de la mujer a los ancianos líderes en la entrada de la ciudad. El papá de la joven debe decir a los ancianos líderes: le di este hombre a mi hija por esposa, pero él la odia. Miren, la ha acusado de mala conducta. Y dice: yo encontré que su hija no era virgen. Aquí está la prueba de la virginidad de mi hija. Ojo con la prueba. Luego él deberá extender la sábana. Esa es la prueba. La sábana donde ellos tuvieron relaciones sexuales, que supuestamente debería estar manchada de sangre. Luego él deberá extender la sábana enfrente de los ancianos líderes de la ciudad. Luego los ancianos líderes deberán traer al hombre y castigarlo, y ellos le impondrán una multa de 100 monedas de plata y dársela al papá de la joven. Eso es en caso de que el tipo mienta, porque ese hombre la ha difamado a una virgen de Israel. Ella seguirá siendo su esposa y él no podrá divorciarse de ella. Eso es en caso de que el tipo haga una falsa acusación sobre la mujer. Esto no es lo importante, lo importante viene ahora. Pero si la acusación es cierta y no se presenta una prueba de la virginidad de esa joven, entonces los ancianos líderes deben llevarla a la puerta de la casa de su papá y los hombres de la ciudad le tirarán piedras hasta que ella muera, porque ella ha hecho algo vergonzoso en Israel al portarse como una prostituta mientras vivía en la casa de su papá. Toda mujer, pregúntenle a su mamá, pregúntenle a su hermana, pregúntenle a su novia, hay un 40%, un 40%, es menos de la mitad de las mujeres que tienen relaciones la primera vez sangran. Entonces, un 60% de las mujeres en los tiempos de antes que no sangraban, ¿tú sabes lo que le hacían? Por la palabra de Dios, entrarle a pedradas. Eso es algo no solamente injusto, es inhumano, y es donde te das cuenta que la Biblia no trae ningún peso en la ciencia. Y cuántas mujeres inocentes, cuántas hijas inocentes tuvieron que morir por manos de la obra de Dios, de la moralidad de Dios. ¡Qué cómico! ¡Qué historia más estúpida! ¡Marica! 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 Si la moralidad viene de Dios, ¿por qué será que los países más cristianos tienen la tasa de crimen más alto? ¿Por qué será que en países seculares se vive mejor y hay menos crímenes? Si los ateos no tienen moralidad, si los ateos pueden hacer lo que les da la gana, pueden violar, pueden robar, pueden matar sin tener ningún tipo de repercusión. Países como Dinamarca, países como Suiza, países como Holanda, países como Estonia, países como Japón, como Surcorea, como China. Voy a hacer una pregunta, que esta es la pregunta que la gran mayoría, aquí es donde me doy cuenta si la persona que dice cristiano es un pedazo de mierda o no. Si Dios ahora mismo te dice que mates a un bebé, ¿lo haces? Y si no lo haces, ¿estás cometiendo un pecado? Porque desobedecer a Dios es un pecado. Literal, fue el pecado principal. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Fue el primer pecado. ¿Tú desobedecerías a Dios que te está dando un comando de matar a un bebé? Yo me he encontrado cristianos que dicen que sí lo harían. Esto se llama teoría del comando divino. Y los cristianos que me han dicho que sí lo harían son los cristianos que yo elimino. Y de hecho, si ahora mismo viene cualquier persona, cualquier cristiano y me empieza a hablar de Cristo y creen en este tipo de teoría, pues cuando yo se las pregunto y me dicen que sí, ahí yo me doy cuenta del tipo de mierda de persona que es. Argumento número 5. La Biblia o las escrituras antiguas. La Biblia, primero que todo, es inspirado en historias babilónicas, desde la serpiente hasta el Mesías. Un libro que tiene muchísimas inconsistencias teológicas, tiene contradicciones que ya las puse en un video pasado, puse las 5 contradicciones más importantes, les recomiendo que las vean. Es un libro que no tiene veracidad científica ni tampoco tiene veracidad teológica. Desde la creación de la tierra en 6 días, hasta que los murciélagos son aves, hasta que la tierra es plana, una inundación mundial que no tenemos ningún tipo de evidencia sobre esa. Hay gente que dicen que es el cañón del Colorado, pero si fue algo global, tendríamos por todos lados eso en la tierra. Lo tuviésemos en cada continente, en la gran mayoría de los países, porque es algo global, algo a gran escala. Tenemos el Arca de Noé, que imagínense las logísticas solamente de poner todos los animales de la Tierra en un barco de madera. Imagínense un pingüino yendo desde la Antártica hasta el medio del desierto. Tenemos gente, tenemos hasta escolares que dicen que hasta los dinosaurios estuvieron en el arca. Estamos hablando de un arca donde los animales tienen que comer. Hay depredadores que deberían estarse comiendo a los otros animales. Hay animales que no comen otros animales que necesitan frutas. Imagínense la pila de caca que debería haber ahí y solamente había un solo hombre y su familia. Pero imagínense la ventilación que tiene que haber en un arca donde solamente había una ventana y el reguero de mierda en todos lados.
Se debe ahogar la persona en azufre ahí. Historias ridículas como la Torre de Babel, que intenta explicar por qué nosotros hablamos diferentes idiomas. Y es que estaban haciendo una torre y la torre iba a ser tan grande que iba a llegar al reino de los cielos, que todos en aquellos tiempos pensaban que ese era el reino de Dios, el reino de los cielos. Y entonces Dios se puso bravo y le quitó la habilidad de todos de comunicarse. Pero ahora mismitico Dios no tiene ningún problema con los rascacielos que nosotros tenemos. La historia de Génesis es completamente ridícula porque tenemos a Dios, un ser que lo sabe todo, que pone a dos personas, en este caso a Adán y Eva, personas que no sabían qué cosa era el bien y el mal. En este caso Dios los castiga por un mal que ellos hicieron cuando ellos no sabían hasta que consumen la manzana. Dios le está diciendo, no comas de esa manzana. Dios es el primer mentiroso del mundo que les dice que si se lo comen van a morir. La serpiente va y les dice, no, ustedes no van a morir. Y ellos comen. ¿Eso es lo que hace? Les da una maldición y los castiga eternamente y castiga a todas las generaciones. Ese es el Dios más justo que hay. Yo por lo menos no castigaría a mi hijo de esa manera. Simplemente le enseño de que mira, esto no lo deja hacer. Aparte, Dios tiene el poder de quitarles a ellos el conocimiento del bien y el mal de nuevo, resetear todo y volverlo a hacer desde un principio, porque eso sería la cosa justa de hacer. Pero no, Dios sabía el futuro. Dios los puso ahí a propósito. No sé por qué un Dios tiene que probar la fe de otras personas cuando ellos ni siquiera saben qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Pero Él ya sabía, Él ya supo, ya vio el futuro, ya sabía que ellos iban a comer de la fruta y los puso ahí a propósito sabiendo. Dios al final te está salvando de las mismas acciones que Él ha hecho. Él está tratando de salvar a la humanidad de la misma cosa que Él causó, porque Él podía no haberlos puesto ahí o podía haberles enseñado el bien y el mal desde un principio y ya, todo se hubiese resuelto. Pero no, ahí es donde te das cuenta que esta historia es ridícula y no es cierta. Como también es ridícula la historia después del arca de Noé, decirle, mira, ¿tú sabes qué? Para probar tu fe, mata a tu primer hijo. Cuando él ya vio en el futuro, si Dios puede ver el futuro, no necesita probarle la fe a las personas porque sabe si esa persona cómo es. De hecho, Él sabe cómo es tu corazón y Él sabe lo que tú vas a hacer. Pero a la Biblia le tengo que dedicar su video aparte o tengo que hacer más partes de la estupidez de ese libro. Pero bueno, así que déjenme saber en los comentarios que si les gustó el video, ya saben, si tienen algo que debatir, saben que pueden hablar aquí y ningún problema. Yo estoy abierto a que me cambien la mente. Ya yo fui, me leí la Biblia, he estudiado teología y la verdad que yo no estoy convencido y no tengo ninguna razón para creer en lo supernatural. Como siempre digo, aclamaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria y hasta ahora ningún cristiano ha podido traer evidencias extraordinarias. Así que muchísimas gracias, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.